Durante la Segunda Guerra Mundial, un campo de concentración en la antigua Yugoslavia fue identificado por sobrevivientes y expertos como incluso más brutal que Auschwitz. Este campo, conocido como Jasenovac, no estaba bajo control nazi, sino bajo el régimen fascista croata de los Ustaše, aliados de la Alemania nazi. Su tamaño y el nivel de violencia llevada a cabo allí lo convirtieron en el tercer campo de concentración más grande de Europa en términos de superficie, pero lo que ocurrió dentro de sus muros fue aún más aterrador. Jasenovac no solo fue un lugar de exterminio masivo, fue un complejo donde la tortura, el asesinato y las atrocidades se llevaron a cabo con una brutalidad tan extrema que incluso los nazis, incapaces de comprender el nivel de barbarie, presionaron para que se redujera o cerrara. A pesar de ser aliados del Tercer Reich, el régimen de los Ustaše llevó el concepto de campos de concentración a nuevas alturas de horror. ¿Por qué fue Jasenovac tan brutal? ¿Y cómo pudo el mundo ignorar las atrocidades en Jasenovac? La formación de Yugoslavia y las tensiones étnicas. En 1918, después de la disolución de los imperios austrohúngaro y otomano, se fundó un nuevo estado en los Balcanes, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que más tarde se conocería como Yugoslavia. Este país, cuyo nombre significa Tierra de los Eslavos del Sur, reunió a una gran variedad de pueblos y etnias muy diferentes entre sí. Entre sus habitantes se encontraban serbios, croatas, eslovenos, montenegrinos, macedonios del norte, albaneses y musulmanes bosnios. También coexistían en su territorio comunidades más pequeñas, como judíos y gitanos. Lo que parecía una solución para la unión de los pueblos eslavos del sur rápidamente se convirtió en un desafío de integración. Durante siglos, los diferentes grupos que componían Yugoslavia habían vivido en una región marcada por tensiones constantes, moldeadas por los imperios que dominaron la zona. La división no era solo geográfica, sino profundamente cultural y religiosa. Una de las principales divisiones entre los pueblos de la nueva Yugoslavia fue la de los serbios y los croatas. Aunque ambos compartían raíces eslavas, sus diferencias religiosas y culturales eran marcadas. Los serbios eran en su mayoría ortodoxos, mientras que los croatas practicaban el catolicismo, lo que creaba una fuerte rivalidad. Además, durante siglos, los diferentes grupos habían sido gobernados por poderes externos, lo que exacerbaba aún más las tensiones. Desde finales del siglo XV, los otomanos dominaron gran parte de la región, dejando una huella indeleble en la cultura y las identidades de los pueblos balcánicos. Cuando los austrohúngaros comenzaron a expandirse desde 1700, empujaron a los turcos fuera de la parte norte de la región, creando una nueva dinámica en las relaciones interétnicas. La imposición de fronteras y el control por parte de potencias extranjeras alimentaron la desconfianza entre los pueblos que ahora formaban Yugoslavia, creando un caldo de cultivo para futuros conflictos. Divisiones ocultas. La política de la conquista y la religión en los Balcanes. A lo largo de la historia, los poderes conquistadores han utilizado la estrategia de divide y vencerás para mantener a los pueblos bajo control. Esta táctica no solo creó conflictos internos, sino que también aseguraba que las comunidades permanecieran divididas, más enfocadas en sus diferencias que en el enemigo común. En los Balcanes, tanto el Imperio Otomano como el Imperio Austrohúngaro usaron eficazmente esta política, sembrando las semillas de conflictos que durarían siglos. Un claro ejemplo de cómo se utilizó la religión como una herramienta divisoria puede encontrarse en Bosnia, donde el dominio turco provocó una transformación significativa en las prácticas religiosas de la población. Bajo el control otomano durante varios siglos, muchos bosnios se convirtieron al Islam. Aunque, en términos genéticos, los musulmanes bosnios compartían raíces con los serbios y croatas, su nueva fe los distanció culturalmente de sus vecinos. Esta diferencia religiosa se convirtió en una de las principales distinciones, llevando a la creación de una identidad separada dentro de la región balcánica. Los conflictos en los Balcanes no fueron solo el resultado de imposiciones externas, sino también de las complejas relaciones entre los diferentes pueblos que habitaban la región. En zonas montañosas y aisladas, donde el poder central rara vez llegaba, surgieron ciclos interminables de venganza y represalia entre diversos grupos. La competencia por el favor de los poderes dominantes alimentó estos choques,
haciendo que cualquier posibilidad de unidad entre los pueblos eslavos del sur fuera difícil. La religión desempeñó un papel esencial en esta división. En Croacia, el catolicismo no solo era una religión, sino también una identidad vivida con fervor, incluso hostil hacia otras creencias. En Serbia, la ortodoxia oriental no solo era la base de la fe, sino también un símbolo de resistencia contra el imperialismo extranjero. La tensión religiosa entre católicos y ortodoxos se convirtió en un tema candente, avivando las llamas de lo que se convertiría en un conflicto perpetuo en la región. Además, en medio de esta disputa entre serbios y croatas, los musulmanes bosnios y los judíos se vieron atrapados, con sus propias identidades religiosas vistas tanto con sospecha como con curiosidad. Aunque a menudo se pasaban por alto, las diferencias lingüísticas también profundizaban las divisiones. Mientras que los serbios y los croatas hablaban el mismo idioma, sus alfabetos eran diferentes. Los croatas usaban el alfabeto latino, mientras que los serbios usaban el cirílico. Esta diferencia aparentemente trivial se convirtió en un marcador crucial de identidad, especialmente en tiempos de conflicto. Este detalle aparentemente menor revelaba mucho más de lo que parecía. En los momentos más tensos de la historia de la región, la forma en que alguien escribía podía determinar si era un aliado o un enemigo. Así, lo que parecía una diferencia cultural superficial se convirtió en una línea divisoria que, en muchos casos, marcaba la vida o la muerte de las personas. Los Ustaše y el ascenso al poder. El surgimiento de un régimen fascista en Croacia. Antes de adentrarse en los detalles sombríos de los campos de concentración dirigidos por los Ustaše durante la Segunda Guerra Mundial, es fundamental comprender cómo este grupo fascista llegó al poder y qué ideologías impulsaron sus acciones. A lo largo de la guerra, el mundo fue testigo de innumerables atrocidades cometidas por diversas facciones, pero la historia de los Ustaše, la organización radical croata aliada con Hitler, merece un análisis especial. Desde 1941 hasta 1945, Croacia fue gobernada por el régimen Ustaše, una organización ultranacionalista que surgió en un contexto de creciente descontento político y tensiones. Los Ustaše, cuyo nombre significa rebelde o levantarse en croata, fueron fundados en 1929 por Ante Pavelić, un abogado y político nacionalista que abogaba por una Croacia independiente, libre de influencias extranjeras y especialmente de la presencia serbia. Pavelić había sido miembro del Partido de los Derechos Croatas y después de la creación del Reino de Yugoslavia en 1918, buscó fervientemente la autonomía de Croacia dentro del nuevo Estado, hasta que sus demandas se volvieron más radicales. Inicialmente, los Ustaše no fueron una fuerza importante en Croacia. De hecho, durante la década de 1930, la organización seguía siendo marginal. Sin embargo, la situación política en Europa, marcada por el ascenso del fascismo en Italia bajo Mussolini y el nazismo en Alemania bajo Hitler, tuvo un impacto significativo en la evolución del movimiento Ustaše. Con la amenaza de una Europa cada vez más militarizada, muchos croatas comenzaron a ver a los Ustaše como una posible solución a sus problemas, una dictadura que les otorgaría independencia y control total sobre las regiones que consideraban parte de su territorio, como Bosnia. Pavelić y sus seguidores adoptaron muchas de las políticas de Mussolini, incluida su ideología fascista, la glorificación de la violencia como un medio legítimo para alcanzar sus objetivos y símbolos que reflejaban el totalitarismo. Los Ustaše también se alinearon estrechamente con la Alemania nazi, buscando la protección de Hitler y la creación de un Estado croata completamente independiente y homogéneo, uno que excluyera a los serbios, judíos y otras minorías. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la situación política de Croacia estaba marcada por una creciente polarización. Por un lado, estaban los Ustaše y otros movimientos ultranacionalistas que exigían independencia y la creación de un Estado croata purificado. Por otro lado, se encontraban los socialistas y comunistas croatas, que promovían una visión más inclusiva vinculada a una Yugoslavia unificada. Esta división no solo se basaba en cuestiones políticas, sino también en tensiones étnicas y religiosas que habían marcado la historia de la región.
En 1934, los Ustase cometieron un acto de violencia extrema al apoyar el asesinato del rey Alejandro I de Yugoslavia. Este evento fue clave, no solo por la violencia política que representó, sino también porque fue el primer asesinato de un jefe de Estado capturado en película. Este acto exacerbó aún más las tensiones internas dentro de Yugoslavia y marcó un punto de inflexión en la historia de los Ustase, quienes ya estaban intensificando su campaña de terror en Croacia y Bosnia, buscando desestabilizar el régimen yugoslavo. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones llegaron a su punto máximo. En 1941, después de la invasión de Yugoslavia por las fuerzas del Eje, los Ustase aprovecharon la oportunidad para declarar el Estado Independiente de Croacia, NDH, un Estado títere bajo control nazi, con Pavelić como su líder. Este nuevo Estado no solo se convirtió en aliado de la Alemania nazi, sino que también implementó políticas extremas de persecución, represión y exterminio de serbios, judíos, gitanos y otros grupos considerados indeseables. Los campos de concentración y exterminio establecidos por los Ustase en el NDH, como el infame campo de Jasenovac, se convirtieron en sinónimo de brutalidad. Estos campos, lejos de ser simples centros de detención, eran lugares donde los prisioneros eran sometidos a torturas indescriptibles y exterminados en condiciones inhumanas. La ideología racista de los Ustase, respaldada por su alianza con el Tercer Reich, buscaba la limpieza étnica de Croacia, convirtiendo su régimen en uno de los más despiadados en la Europa ocupada por los nazis. Ideología y objetivos de los Ustase: la visión de un Estado fascista y exclusivo. La ideología de los Ustase, liderada por Ante Pavelić, se basaba en un conjunto de creencias radicales que no solo transformaron a Croacia en un Estado totalitario, sino que también marcaron con fuego las políticas de persecución y exterminio que definirían al régimen durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación, se presentan los principios clave que guiaron el ascenso y gobierno de los Ustase. Croacia exclusivamente para los croatas. La visión de Pavelić y sus seguidores de una Croacia pura estaba basada en un fuerte nacionalismo etnorreligioso. Según esta visión, Croacia debía ser una nación homogénea compuesta solo por croatas étnicos. Para los Ustase, el catolicismo no solo era la religión oficial, sino también un símbolo de identidad nacional y pureza. El Islam, aunque no considerado parte integral del pueblo croata, fue tolerado en Bosnia debido a su percepción de traer orden político y social. Sin embargo, otros grupos religiosos como los serbios ortodoxos, los judíos y los musulmanes bosnios de origen serbio o croata eran vistos como extranjeros e inaceptables dentro de este ideal de pureza nacional. Esta visión excluyente buscaba remodelar toda la estructura social de la región para asegurar que Croacia fuera un espacio exclusivamente para los croatas católicos. Superioridad racial. Una de las creencias más siniestras del régimen Ustase era la idea de que los serbios, judíos y gitanos eran razas inferiores que debían ser eliminadas o desplazadas para asegurar la superioridad de los croatas. Los Ustase adoptaron una postura radicalmente xenófoba, similar a la de los nazis, y llevaron a cabo una campaña sistemática de exterminio contra las minorías étnicas y religiosas. El antisemitismo y la persecución de los serbios fueron dos de las características más aterradoras del régimen. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen Ustase implementó un programa de limpieza étnica que incluyó asesinatos masivos, deportaciones y la creación de campos de concentración como Jasenovac, donde miles de serbios, judíos y gitanos fueron brutalmente asesinados. Esta ideología racista buscaba no solo la eliminación física de los enemigos de la nación croata, sino también su desaparición cultural y social total. Expansión territorial. Los Ustase no solo buscaban una Croacia pura en términos étnicos y religiosos, sino que también aspiraban a expandir las fronteras de la nación croata para incluir territorios que consideraban legítimamente suyos. En su visión, Bosnia, Herzegovina y partes de Eslovenia y Serbia deberían ser anexionadas a Croacia. Esta expansión territorial formaba parte de su deseo de crear un gran Estado croata, en línea con otras políticas expansionistas de la época,
como las de la Alemania nazi y la Italia fascista. En la práctica, esta idea de expansión territorial condujo a la brutal ocupación y limpieza de los territorios invadidos, los cuales fueron sometidos a una reconfiguración étnica y religiosa violenta para hacerlos más croatas y menos serbios. Estado de partido único. Al igual que otros regímenes fascistas contemporáneos en Europa, los Ustaše promovieron la creación de un estado de partido único, donde el poder político se concentraba exclusivamente en sus manos. El líder supremo, conocido como Poglavnik, en croata, líder supremo, era Ante Pavelić, quien no solo asumió el control de la esfera política, sino también de los aspectos militares y sociales de Croacia. Los Ustaše impusieron una estructura totalitaria, suprimieron la oposición política y destruyeron cualquier intento de resistencia, ya fuera de socialistas, comunistas o incluso nacionalistas croatas que no compartieran su visión. Esta concentración del poder político, sumada a su brutalidad hacia cualquier forma de disidencia, convirtió al NDH, Estado independiente de Croacia, en un régimen absolutamente autoritario. El control de los Ustaše sobre la sociedad se extendió más allá de la política hacia la cultura, la educación y la religión, con el objetivo de crear una sociedad completamente homogénea en términos de ideología y etnicidad. Invasión alemana y Operación Castigo, el colapso de Yugoslavia. En marzo de 1941, la situación política de Yugoslavia estaba en un momento crítico. El regente príncipe Pavle, quien gobernaba en nombre del joven rey Pedro II, había sido un aliado cercano de la Alemania nazi. Pavle había mantenido una postura pro-alemana durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, permitiendo que las tropas alemanas cruzaran el territorio yugoslavo en su camino hacia Grecia, donde Mussolini había fracasado en su invasión. Sin embargo, el rey Pedro II, respaldado por facciones dentro del ejército yugoslavo y con apoyo británico, decidió tomar el control del país. A sus 17 años, el joven rey depuso a su primo Pavle y rechazó categóricamente la solicitud de Hitler. Este acto de desafío enfureció a Hitler, quien vio este rechazo como un acto de traición. En respuesta, Hitler lanzó la temida Operación Castigo o Operación Castigo, que invadió Yugoslavia el 6 de abril de 1941. La invasión alemana de Yugoslavia fue brutal y despiadada. La operación involucró no solo ataques militares convencionales, sino también una feroz campaña de bombardeos, represalias y masacres contra la población civil. En cuestión de días, el ejército nazi desmanteló la resistencia yugoslava y el país fue rápidamente dividido entre las potencias del eje. Mientras tanto, los movimientos guerrilleros locales comenzaron a organizar una feroz resistencia. La historia de la guerra de guerrillas en Yugoslavia y los horrores posteriores del conflicto forman una narrativa aparte, pero es indiscutible que la invasión de Yugoslavia en 1941 se convirtió en uno de los episodios más brutales de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, los Ustaše croatas, aliados de la Alemania nazi, comenzaron a tomar control de una Croacia independiente dentro de la estructura del eje, lo que llevaría a la creación del Estado Independiente de Croacia, NDH, bajo el régimen fascista de Pavelić. La invasión alemana y la respuesta local sentaron las bases para el complejo y violento conflicto que se desataría en los Balcanes durante los años siguientes. Campos de exterminio en el NDH, Jasenovac y los horrores invisibles. Antes de que los nazis establecieran el primer campo de exterminio en Chełmno, Polonia, en 1941, ya se habían establecido campos de exterminio en el territorio del NDH, Estado Independiente de Croacia. El más infame de estos campos fue Jasenovac, que comenzó a operar en mayo de 1941, solo unos meses después de la creación del Estado fascista croata bajo el régimen de los Ustaše. Jasenovac, conocido por su extrema brutalidad, fue diseñado para exterminar a los enemigos del régimen, principalmente serbios, judíos y Roma, así como opositores políticos y prisioneros de guerra. Durante los primeros meses de su funcionamiento, se estima que entre 10.000 y 70.000 personas fueron asesinadas en el campo, aunque las cifras exactas siguen siendo inciertas debido a la naturaleza clandestina de los crímenes.
Las víctimas fueron sistemáticamente eliminadas lejos de la vista pública, lo que dificultó la contabilización del alcance total de la tragedia. La mayoría de las masacres no fueron registradas oficialmente, lo que ha llevado a la confusión sobre la magnitud del sufrimiento. La brutalidad de Jasenovac fue inigualable. Las víctimas, muchas de ellas serbias y judías croatas, a menudo fueron asesinadas de las formas más horrendas. Muchos prisioneros fueron arrojados a fosas profundas, algunas de las cuales aún contienen restos humanos descubiertos hoy por espeleólogos. En algunos casos las víctimas eran atadas en grupos y empujadas a las fosas, donde luchaban por mantenerse a flote mientras otras caían. Los niños y bebés no fueron perdonados, y muchas mujeres y niñas fueron violadas antes de ser asesinadas. El campo también era infame por sus métodos inmediatos de exterminio. Algunos prisioneros eran fusilados en el acto, otros eran arrojados a un río cercano, o incluso se lanzaban granadas a grupos de personas. Las condiciones en Jasenovac eran tan extremas que las víctimas no solo sufrían torturas físicas, sino también el terror psicológico de un exterminio interminable. Aunque el campo de concentración fue desmantelado con el fin de la guerra, Jasenovac sigue siendo un símbolo de los horrores menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de otros campos de exterminio nazis, como Auschwitz, cuya historia ha sido más documentada, Jasenovac sigue siendo un recordatorio oscuro de las atrocidades cometidas en el corazón de Europa, bajo un régimen fascista croata aliado con la Alemania nazi. Los testimonios de los sobrevivientes y las investigaciones arqueológicas continúan arrojando luz sobre este oscuro capítulo de la historia mientras el mundo busca comprender la magnitud del sufrimiento infligido durante esos años. Infames ejecutores y métodos de ejecución. El horror de Jasenovac. En el campo de concentración de Jasenovac, la brutalidad no solo provenía del sistema opresivo, sino también de los verdugos que llevaban a cabo las órdenes de exterminio con una ferocidad inimaginable. Dos de los individuos más infames responsables de los horrores en el campo fueron Miroslav Filipovich Mović y Víoslav Lurić, cuyos métodos de tortura y asesinato aterrorizaban a las víctimas y dejaron una marca indeleble en la historia del campo. Miroslav Filipovich, conocido por los prisioneros como Hermano Satanás, fue un monje católico que se convirtió en uno de los verdugos más temidos de Jasenovac. Su participación en el campo estuvo marcada por una brutalidad indescriptible, y se le atribuye uno de los métodos más atroces de matar a las víctimas: cortarles la garganta con un peculiar cuchillo agrícola, conocido localmente en los Balcanes, que usaba como extensión de su mano. Esta cuchilla, fija en su muñeca, le permitía matar con una precisión y eficiencia escalofriantes, lo que lo convertía en un verdugo altamente efectivo. Lo que distingue aún más a Filipovich no es solo su modus operandi, sino su sadismo sistemático. Se jactaba abiertamente de haber matado a miles de personas con este método, pero uno de sus crímenes más perturbadores fue su ritual diario de pisotear a los niños hasta que morían. Cada mañana, antes de comenzar su jornada, Filipovich pisoteaba a un niño con tal fuerza que lo aplastaba, una práctica de terror que se convirtió en parte de la cultura del miedo del campo. Y la perversidad no se detenía ahí. En un acto de crueldad desgarradora, Filipovich obligaba a los nuevos guardias a seguir su ejemplo, pisoteando a los niños como un rito de iniciación al trabajo en Jasenovac. Aquellos que se negaban a participar eran castigados brutalmente o enviados a luchar en el frente contra los partisanos comunistas. Esta mentalidad retorcida se difundió por todo el campo, creando una cultura de impunidad y monstruosidad. Tras el fin de la guerra, Filipovich fue capturado y, como una de las figuras más odiadas y buscadas, fue colgado públicamente como parte de su justicia. El segundo ejecutor infame en la historia de Jasenovac fue Víoslav Lurić, conocido por su crueldad y brutalidad. A diferencia de Filipovich, Lurić logró escapar del destino de otros perpetradores del campo, huyendo a la España fascista bajo Francisco Franco tras la caída del régimen de los Ustase. Aunque fue temido y odiado dentro del NDH, tras el colapso del gobierno fascista croata, escapó a la justicia. Lurić continuó siendo una figura oscura incluso fuera de Yugoslavia. Durante años vivió con total impunidad en España,
Pero su historia llegó a su fin en 1969, cuando agentes de la policía secreta yugoslava lo rastrearon y lo mataron. La muerte de Lurić fue un acto de venganza por los crímenes que cometió, aunque muchos argumentarían que escapó a la justicia durante demasiado tiempo. Estos infames verdugos, Mladić y Lurić, representaban solo una fracción de la violencia desatada en el campo de Jasenovac, donde decenas de miles de vidas fueron exterminadas de las formas más horribles. El campo de concentración de Jasenovac, como otros campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, dejó cicatrices profundas que siguen resonando en la memoria colectiva de la humanidad. Métodos de exterminio y condiciones inhumanas en Jasenovac. El campo de concentración de Jasenovac no solo fue un lugar de encarcelamiento, sino también un complejo de exterminio donde los Ustase implementaron métodos sistemáticos para asesinar a miles de personas. Durante la ocupación del régimen fascista de 1941 a 1945, los prisioneros, principalmente serbios, judíos, roma y croatas antifascistas, fueron sometidos a condiciones insoportables. Aunque los Ustase intentaron implementar una cámara de gas para matar a sus víctimas, los resultados fueron ineficaces, por lo que se emplearon métodos más directos y brutales. En Jasenovac, las ejecuciones no solo se realizaban por fusilamientos, sino también mediante métodos como el corte de gargantas con cuchillos agrícolas, una de las formas más comunes de exterminio. Además, muchas víctimas fueron evisceradas mientras aún estaban vivas, prolongando su sufrimiento de manera espantosa. En el subcampo de Gradina, ubicado en la región de Jasenovac, se llevaron a cabo algunas de las formas de exterminio más horribles. Las víctimas eran llevadas a fosas comunes, donde eran asesinadas en grandes números. A menudo los prisioneros eran atados en parejas, golpeados en la cabeza con mazos y luego arrojados al río Sava, un proceso diseñado no solo para deshacerse rápidamente de los cuerpos, sino también para destruir las pruebas de los crímenes. Cuando las fosas comunes se llenaban, los cuerpos eran simplemente abandonados a la corriente, y se estima que decenas de miles de personas perdieron la vida en estos campos de ejecución. La magnitud de las muertes en Jasenovac es difícil de determinar con certeza debido a los esfuerzos de los Ustase por eliminar cualquier evidencia de sus crímenes. A medida que la guerra se acercaba a su fin, muchos cuerpos fueron exhumados y quemados de manera rudimentaria, pero incluso estos intentos de borrar los rastros del genocidio no pudieron evitar que se revelara la brutalidad de las masacres. Las estimaciones de víctimas varían, pero los estudios históricos sugieren que entre 80.000 y 100.000 personas fueron asesinadas solo en Jasenovac, sin contar las víctimas en otras regiones controladas por los Ustase. Algunos historiadores, sin embargo, sostienen que el número de muertos podría superar las 200.000 personas, dada la magnitud de la exterminación y las múltiples ubicaciones de masacres en todo el país. A pesar del enorme número de víctimas, algunos prisioneros lograron sobrevivir a la brutalidad del campo, y muchos de ellos han compartido desgarradoras narraciones de lo que vivieron. La vida en Jasenovac estaba marcada por el hacinamiento extremo, condiciones horribles en los barracones y la falta de atención médica. Los prisioneros, incluidos los roma, vivían al aire libre, sin protección contra las inclemencias del tiempo y sin refugio de la lluvia, el viento o la nieve. La propagación de enfermedades como el tifus y la disentería era común, ya que no había saneamiento y los enfermos no recibían tratamiento. La malnutrición y las condiciones insalubres creaban una atmósfera de desesperación y sufrimiento constante. El suministro de alimentos en el campo era insuficiente y de mala calidad. A los prisioneros se les daban porciones mínimas, que a menudo consistían en un caldo aguado con algunas hojas de repollo o pan seco, mientras que aquellos que estaban demasiado débiles para trabajar o no cumplían con las cuotas laborales eran enviados a los campos de ejecución. De hecho, el trabajo forzado era constante, y los prisioneros trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer en condiciones físicas extremas, ya fuera en fábricas de ladrillos, talleres de metal o realizando otras tareas agotadoras. Aquellos que no cumplían con los requisitos laborales o se enfermaban eran sometidos a castigos severos o, en el peor de los casos, ejecutados. A pesar de estas condiciones inhumanas,
algunos prisioneros encontraron formas de resistir y organizarse dentro del campo. Varios formaron redes de ayuda mutua, ayudándose entre sí lo mejor que podían para sobrevivir. Algunos incluso lograron llevar a cabo acciones de sabotaje contra proyectos laborales o pasar información a los partisanos que luchaban contra el régimen de los Ustase. Sin embargo, escapar de Jasenovac era casi imposible, y aquellos que intentaban huir generalmente eran capturados y ejecutados sin piedad. La historia de Jasenovac es una de las más oscuras de la Segunda Guerra Mundial, un lugar donde la muerte y el sufrimiento fueron constantes. El genocidio llevado a cabo por los Ustase en este campo demuestra la capacidad humana para la crueldad extrema, mientras que los sobrevivientes muestran un coraje extraordinario frente a la deshumanización más brutal. Consecuencias posteriores a la guerra. El campo de concentración de Jasenovac es uno de los lugares más oscuros de la historia del siglo XX, y aunque su nombre no es tan conocido como el de otros campos de concentración, su brutalidad es inigualable. Ubicado en lo que hoy es Croacia, Jasenovac fue un complejo de exterminio que operó de 1941 a 1945 bajo el régimen de los Ustase, un grupo fascista croata. Este campo no solo era un lugar de encarcelamiento, estaba diseñado para el exterminio, y lo llevó a cabo con una eficiencia macabra que incluso aterrorizó a los nazis. A diferencia de otros campos de concentración, Jasenovac no utilizaba exclusivamente gas o fusilamientos. Los prisioneros, principalmente serbios, judíos, roma y croatas antifascistas, eran ejecutados de formas particularmente brutales. Cortes de garganta con cuchillos agrícolas, evisceraciones, golpes con mazos y torturas sistemáticas. Aquí la muerte no era un evento aislado, sino un proceso continuo, y la violencia estaba tan institucionalizada que los guardias veían a los prisioneros como meros objetos de sacrificio. El campo no solo era un lugar de muerte inmediata, sino también un centro de trabajo forzado, donde los prisioneros desnutridos y exhaustos eran utilizados como mano de obra esclava en fábricas y proyectos de construcción. Aquellos que no podían realizar las tareas agotadoras eran enviados a los llamados campos de ejecución, un término que se refería a áreas donde los prisioneros eran asesinados en masa. Los más débiles, enfermos o simplemente agotados eran atados, golpeados y arrojados al río Sava, o enterrados en fosas comunes, a menudo sin ser contados. El aspecto más escalofriante es que, a medida que la guerra se acercaba a su fin, los Ustase, temiendo que se descubrieran las atrocidades, hicieron esfuerzos desesperados por destruir las pruebas. Exhumaron cuerpos, los quemaron e intentaron borrar todos los rastros de sus crímenes. Sin embargo, las estimaciones de víctimas en Jasenovac oscilan entre 80.000 y 100.000 prisioneros, aunque algunos historiadores sugieren que el número podría superar las 200.000 personas, si se incluyen las víctimas de otras ubicaciones en Croacia. A pesar de la magnitud del sufrimiento, algunos prisioneros sobrevivieron. Sus relatos, preservados a través de testimonios y entrevistas, ofrecen una aterradora visión de las condiciones dentro del campo: hacinamiento, hambre extrema, enfermedades como el tifus y la disentería, y un sistema de trabajo agotador que empujaba a los prisioneros al borde de la muerte. El hambre era tan extrema que los sobrevivientes recordaron haber comido hierba, raíces e incluso insectos para sobrevivir. Quizás lo más impactante es cómo un campo como Jasenovac logró operar con tan poca resistencia, incluso en los primeros días, cuando los aliados y los nazis estaban al tanto de las atrocidades que ocurrían en la región. Debido a que estaba dirigido por los Ustase, un grupo fascista, Jasenovac fue más que un campo de concentración. Fue un centro de exterminio ideológico, un lugar donde el odio y la violencia se convirtieron en política estatal. La memoria de Jasenovac, aunque a menudo eclipsada por la historia de campos como Auschwitz o Dachau, sigue siendo un recordatorio de la capacidad humana para infligir sufrimiento. Aunque muchos croatas no reconocen la magnitud de lo que ocurrió en ese campo, la evidencia es clara. Jasenovac fue un lugar donde la vida humana no tenía valor. En los años posteriores a la guerra, cuando el régimen comunista tomó el control en Yugoslavia, la memoria de Jasenovac no se borró fácilmente, pero el régimen de Tito prefirió guardar silencio sobre las atrocidades cometidas por los Ustase, centrándose más en la lucha contra el fascismo y el nacionalismo. Sin embargo,
Con la disolución de Yugoslavia a fines de los años 80 y principios de los 90, el nacionalismo resurgió en los Balcanes y las viejas heridas de la guerra civil croata comenzaron a reabrirse. Por razones como estas, el campo de concentración de Jasenovac sigue siendo un oscuro recordatorio de los horrores que pueden surgir cuando el odio, el fascismo y la ideología supremacista se combinan. El campo de concentración que incluso aterrorizó a los nazis.